Bueno, hoy vamos a comenzar con el primer grupo de eudicotiledonias, donde se engloban, se abarca el gran grupo de plantas superiores que nos interesa como ingenieros agrónomos dentro de lo que es la taxonomía. Eudicotiledonias comprende, como siempre, órdenes que son primitivos y después, como ven en el diagrama, vamos a las eudicotiledonias nucleares que tienen clados como rosides y asterides. Vamos a tratar todos los clados hasta terminar con las más evolucionadas que son las campanulides. Hablando de eudicotiledonias, nos acordamos cuáles son las diferencias, ¿no es cierto?, con las monocotiledonias. Acá vamos a encontrar flores tetrámeras o pentámeras, normalmente con crecimiento secundario en los tejidos, con presencia de dos tejidos de cambio unifelógeno. Los acecillos en este caso son abiertos, no son dispersos en el corte transversal de tallo. Hay una gran diversidad entonces de número de piezas en los estambres y también con respecto a carpelos. Y también hay una gran diversidad dentro de este grupo de la posición del ovario en todo este grupo de plantas. Vamos a comenzar con ranunculares, que sería el grupo más primitivo dentro de las eudicotiledonias. Y fíjense la coincidencia que cuando hablamos de la historia de la taxonomía, se acuerdan que yo había mencionado un botánico francés, Augusto Pirano de Candolle, que hace una obra que se usa hasta nuestros días, descriptiva, muy importante de la flora europea, que se llamó Prodromus. De Candolle ya comienza el Prodromus, esa obra descriptiva, dije que constaba casi de 14 tomos, con ranunculáceas, que hoy a través de toda la evolución que ha tenido el conocimiento de los caracteres tanto exomorfológicos como caracteres químicos y genéticos, em, se sigue considerando ranunculáceas como una familia primitiva. Todos estos clados lo van a entender en adelante, no tienen características exomorfológicas marcadas como para poder diferenciarlos claramente. Hay familias agrupadas en algunos órdenes que realmente no hay una similitud exomorfológica, sino que hay, más que nada, están emparentadas por caracteres químicos o genéticos. Comenzamos acá con Berberidáceas, seguimos con Ranunculáceas y Papaveráceas. Las Berberidáceas son un grupo de plantas no tan importantes agronómicamente, la van a ver mencionada como huésped intermedio de algunas enfermedades fúngicas. Ahí tenemos el género berberis, que son normalmente arbustos con flores muy poco vistosas, generalmente eh, trímeras o tetrámeras, que tienen una particularidad, al igual que habíamos visto en laurales. ¿Se acuerdan? Que la dehiscencia de las anteras en este caso es valvar. Ese carácter entonces involucra, hace a berberis y a berberiáceas que tengan caracteres de plantas primitivas. Normalmente, repito, son arbustos espinosos que no tienen importancia agronómica y están representados más que nada en la provincia fitogeográfica del Monte, que es una zona bastante árida con muy poca pluviometría. En contraposición a Berberiáceas, las ranunculáceas normalmente son plantas trepadoras, tienen hojas compuestas, tienen flores unisexuales, con infinitos estambres las masculinas, con numerosísimos carpelos las femeninas, que se proyectan en largos filamentos de estilos y estigma, que es lo que se llama vulgarmente barba de viejo, barba de chivo. Son muy comunes algunas ranunculáceas, como por ejemplo Clematis, es la que estoy diciendo, que se la suele ver en el borde de bosques hidrófilos o también
incluso en los cercos de la casa, circulando por los jardines de Corrientes. Entonces, como ranunculacia típica, vamos a ver que está representada en nuestra flora el género, que repito, la barba, normalmente el viejo con flores unisexuales. Puede haber también ranunculaceas con flores hermafroditas. Hay ranunculaceas que se cultivan mucho en Estados Unidos como ornamentales, que también pertenece al género Clematis, y además de Clematis tenemos ranúnculos, que son plantas herbáceas, no son muy importantes, ni tampoco es muy frecuente encontrarlas en la zona, con flores, en este caso, pentámeras. Dentro de ranunculares tenemos otra familia importante que son las papaveráceas. Las papaveráceas se caracterizan por tener numerosísimos estambres, tienen ovario normalmente súpero, puede tener numerosos piezas florales, son flores muy vistosas, son lo que vulgarmente conocemos como las amapolas. Eh, Hay un género nativo, pero normalmente son cultivadas en la parte de Asia Menor. El fruto es una cápsula septicida característica de las papaveráceas. Y a este género, a esta familia, pertenece nada más que nada menos que Papaver somniferum, eh, que es la planta de la cual se extrae del látex, se extrae el opio, y de ahí deriva la morfina, una droga poderosísima. Leí una vez un artículo en Estados Unidos donde, si bien hay problemas siempre en Oriente Medio, fundamentalmente en la zona de Pakistán y Arabia, por el tema del petróleo, muchos investigadores piensan que esa zona, que es donde se cultiva el opio por excelencia, por el microclima que origina puntualmente el Pakistán, puede tener tanta controversia también por el dominio de cultivo del opio. O sea que es muy, muy importante esta planta para la extracción de la droga que les dije. ¿Saben quién fue la primera persona que trajo opio a América? Fue el botánico Armando Bonpland, que era médico, y lo trajo y lo usaba como anestésico, cuando recién se empezaban a usar los anestésicos para eh, intervenciones quirúrgicas. Argemone es el género que nosotros tenemos en nuestra flora como maleza. No es muy común en Corrientes, sí es muy común en la parte centro-sur de Chaco y la parte central de Córdoba. Puede ser una maleza que normalmente es invernal, agresiva, y que tiene las características de las papaveráceas que acabamos de mencionar. Recuerden, el único género nativo es el que está en nuestra flora. No sé si es nativo o a lo mejor fue introducido con animales, con cultivos, es Argemonia. Y bueno, y tienen los cultivos de papaver sonífero, que como dije, son tan importantes para la economía mundial. Hay muchos papaver que se cultivan como ornamentales, como por ejemplo Papaver uncinatum. Son muy cultivados en la zona fría, en la parte de San Martín de los Andes, Bariloche, son muy cultivados en los jardines, las amapolas, ya que requieren climas con una rigurosidad de temperatura especial, o sea, no funcionan en las zonas megatérmicas ni subtropicales. El otro orden Proteales tiene flores que no tienen absolutamente nada que ver con las que veníamos desarrollando hasta ahora. Estas son flores aperiantadas, dispuestas en cabezuelas, flores masculinas y inflorescencia masculina y femenina. La masculina directamente reducida a estambres y brácteas basales, la femenina reducida a un ovario, un carpelo idealmente plumosos en la base con filamentos. No hay platanáceas nativas,
lo que se cultiva es plátano salserifolia, que se dejó de usar en parques y paseos porque es muy alergénico. Pero repito, las platanáceas no son nativas y esas son las características, son plantas arbóreas con hojas muy bien desarrolladas. Y antes se usaba con esa corteza que forma retidomas. Antes se usaba mucho para todo lo que sean paseos públicos, pero ahora, repito, se ha dejado de usar porque también tenemos a las proteales, tenemos proteáceas, otro orden. Proteáceas sí tenemos proteáceas nativas. Normalmente son arbustos o árboles. Las flores se disponen en espigas muy densas, generalmente monoclamidias, o sea, tienen un solo verticilo de pieza con generalmente las anteras adheridas al embés, o sea, introducida al embés, la parte interna de los tépalos. Tenemos proteáceas nativas como en Botryococcino, que vive en la Patagonia, en los bosques patagónicos, es muy común. Lomatrisuta, el ten, que también vive en los bosques patagónicos, y en las cataratas de Iguazú vive una proteácea, la única, que es Robala cataractarum, que se encuentra en los recorridos de cataratas de 15 metros de altura, que serían los tres géneros de proteáceas nativas. Como cultivada, creo que conocen Grevillea, el roble sedoso, que se introdujo como maderable, porque tiene una veta muy interesante, después se abandonó su cultivo y ahora se vuelve a retomar el cultivo de Grevillea, que puede tener un fuste importante, puede ser un árbol de más de 15 metros de altura, y también por lo llamativo de su inflorescencia se lo cultivó como ornamental. Grevillea robusta no es nativa, es introducida de Asia, del este de Asia y Australia, y es una de las familias de las proteáceas que se utiliza para demostrar lo que fue eh, la deriva continental y cómo estos géneros quedaron en los distintos continentes representando la flora de los respectivos lugares. Bien, entonces dejando de lado ese grupo, eh, vamos a las eudicotidonias nucleares. Ahí vamos a ir a ver el clado Roside. No hay grupos interesantes botánicamente. En la PG en este sentido, repito, se vuelve a complicar por la falta de caracteres morfológicos notables en los distintos grupos y vuelvo a repetir, a hacer las similitudes netamente químicas. Voy a tocar por hoy salsifragales y vitales y después mañana me voy a referir a zigofilales y oxalidades. Porque no quiero confundirlo, quiero que esto lo empiecen a digerir lentamente, empezar a separar los grupos de acuerdo a los caracteres que le estoy mencionando. Ahí tenemos el núcleo, o sea, las eudicotridonias más importantes, y también tenemos después órdenes, además de zigofilales, elastrales y oxalidales, como malpigales, que son un grupo de plantas que, repito, no tienen lazos de parentesco isomorfológico, sino que están agrupados químicamente. Y entonces, después de mañana, vamos a referirnos ya a favales puntualmente con leguminosas. Bueno, las salsifragales tienen familias como las crasuláceas, son plantas crasas, son todas CAM, o sea, son plantas que asimilan dióxido de carbono y lo procesan durante la noche, muy adaptadas a zonas séricas. Hay muchas crasuláceas que se cultivan como ornamentales, ejemplo, calanchoe, que son muy cultivados en corrientes, en jardines, y el genocedum.
puede haber algunas crasuláceas malezas, pero son más que nada ornamentales. Saxifragacia es un grupo también de plantas que no tiene representantes importantes agronómicamente. Tiene flores pentámeras con ovarios súperos, hermafroditas. Normalmente, eh, repito, pueden encontrar Saxifraga magellanica en el sur, pero no nos interesa demasiado agronómicamente. Sí nos interesa, bueno, esto es Escalonia, que es un arbusto importante que puede encontrarse hasta en la zona de Entre Ríos y también en la zona del noroeste. Las distancias nos interesan. Acá, como ven, es la familia botánica de la vid. O sea, ustedes ven los cultivos en detalle en cultivos y en fruticultura. Ahí pertenece vitivinífera, que es lo que vulgarmente conocemos como uvas con esas inflorescencias importantes de flores unicisodas o eh, hermafroditas, normalmente con ovarios súperos, y van a formar esas bayas que son multibayas en la inflorescencia, son los típicos racimos de vid. Tienen todo un espectro de cultivos en nuestra zona vitivinífera que ha tenido y tiene un auge muy importante, casi comparado con las vides que se cultivan en Europa y en la zona mediterránea, de donde es originaria. Tenemos vitáceas nativas como Sisus vertecillata, que se encuentra también en una planta voluble, herbácea, que se encuentra en el borde del bosque y puede llegar a ser una plaga molesta en cultivos perennes, como por ejemplo Ilex, o sea, la yerba mate. Sigofilaceas, bueno, dentro de sigofilales son arbustivas o arbóreas, son plantas que tienen hoja compuesta con flores no demasiado vistosas. Entre los arbustos tenemos la rea divaricata, que son las jarillas que forman nuestros jarillales de la provincia fitogeográfica del Monte, la que se extiende desde Catamarca hasta La Pampa, donde, repito, la pluviometría varía de 80 a 200 milímetros anuales. Son zonas de salitrada, de todas zonas salinas grandes, etc. Pero también tienen el Chacoario, el Palo Santo, que es un forestal importantísimo, Vulnecio sarmientoe, aromatizante. La madera tiene realmente bastantes aceites esenciales, también con un fruto tipo cápsula em, alada, septicida, y las hojas tienen mayor número de pinas que en la rea, que normalmente son unillogas. Así que de sigofiláceas tenemos, y también es una sigofilácea, el mistol, Sisyphus mistol, que está tan arraigado a las costumbres de la zona de Santiago del Estero, Tucumán, o sea, al noreste argentino. Bueno, Salidáceas es la familia que tiene dentro del orden de los salidales, con un género representado en nuestra flora como malezas, normalmente de plantas ornamentales, que el género Salis son los falsos tréboles o vinagrillos, que se caracteriza por tener hojas trifoliadas. Las flores son hermafroditas, normalmente con los estambres unidos al ovario. El fruto es rostrado, o sea, termina en una punta, y las hojas se caracterizan por tener movimientos nistinásticos, o sea, cuando pierde tu urgencia hacia la noche, los folíolos caen, o sea, quedan péndulos. Son todas plantas herbáceas y repito, hay algunos orzales que pueden llegar a ser nocivos, como corniculata, pero normalmente no son malezas demasiado agresivas. Bueno, con esto terminamos entonces, hasta aquí llegamos hoy dentro de Urticotiredonia. No me quiero meter en malpighiales todavía porque tiene familias muy importantes, como por ejemplo Euphorbiaceae, y preferiría este tema darlo en una clase aparte. Creo que hoy hemos desarrollado
muchos órdenes que nos pueden complicar todo el tema de tratar de asimilar las categorías taxonómicas. Muchas gracias por el silencio y espero que no haya sido muy tedioso el tema de hoy.